Le doy la bienvenida al director general de la consultoría GEMEC, Gonzalo Monroy. Gonzalo, con el gusto de saludarte y darte la bienvenida a este espacio. Bueno, son dos temas que me gustaría entrarle contigo y sobre todo tu opinión ante los cambios que se han venido dando en las declaraciones del coordinador de la bancada de Morena en el Congreso sobre posibles cambios a la iniciativa de inicio de reforma de la industria eléctrica. Eso por un lado, pero me gustaría empezar primero, los foros que hemos estado viendo en distintas temáticas, en distintos estados de la República. ¿Será que están sirviendo para tener una opinión mucho más amplia? ¿Se pueden vincular las opiniones? Gonzalo, te doy la bienvenida. Adelante. Claro que sí, Gabriel, un gusto y te mando un gran abrazo. Pues mira, primero explicar Gracias. de que todo lo que vimos en los foros del Parlamento Abierto, que ocurrió prácticamente todo el mes de febrero, justamente hay que entenderlo como un ejercicio o un ejercicio democrático que debió haber enriquecido la discusión de un tema muy, pero muy técnico, que es el sistema eléctrico nacional. Vimos desfilar a gobernadores, a funcionarios de la CFE, pero este ejercicio, por desgracia, se terminó degenerando. Ya al final estábamos viendo a gente, a youtubers, influencers, gente que no tenía absolutamente nada que hacer ahí. Este ejercicio, por desgracia, se desvirtuó, yo diré que desde origen, dado que la Junta de Coordinación Política en el acuerdo, justamente para estos foros de Parlamento Abierto, pues decidieron que no iban a ser vinculatorios a la resolución o a la discusión que tendría la Cámara de Diputados. Obviamente vimos y hemos visto que conforme se ha ido avanzando más en la discusión de la reforma, el grupo, en este caso del oficialismo, Morena y sus aliados, han hecho diversos foros informales, pero obviamente tratando de mantener el tema no en lo técnico, sino tratando de apelar a un falso nacionalismo y, por desgracia, te lo puedo decir, Gabriel, apelando a muchas falacias y francas mentiras. Esto, por desgracia, no ha hecho y no ha levantado la opinión popular, que sabe claramente de que el regreso al monopolio, algo que ya vivieron por prácticamente antes de 1992 y mucho tiempo antes, pues simplemente no es el mejor modelo de crecimiento. Obviamente CFE y todo el oficialismo en su conjunto no ha podido dar explicaciones muy sencillas como cuál es el costo económico de esta medida en términos de indemnizaciones, en términos de multas por pagar. Y hay uno, yo creo el más importante de todos, Gabriel, tiene que ver con respecto a cuál es el costo ambiental de estas medidas. Una de las medidas más importantes es que CFE pondría a trabajar al 100% sus plantas de combustóleo y de carbón. Obviamente las emisiones, por un lado, de la ceniza del carbón, pero por el otro, este dióxido de azufre que está altamente correlacionado a enfermedades como enfisema pulmonar, EPOC y también cáncer de pulmón, pues por desgracia CFE no ha aportado ni un solo elemento a pesar de las repetidas preguntas que le ha hecho tanto el público como la sociedad, como también varios legisladores que estarían y que son indispensables para su voto. Oye, Gonzalo, el propio Ignacio Mier el día de hoy ha estado dando algunas declaraciones y precisamente en este sentido, en este otro sentido de la pregunta, sobre que ya estaría Morena proponiendo 4 cambios a la iniciativa y los voy a enumerar, que son los que ha estado comentando desde muy temprano ya en distintos espacios el coordinador del grupo parlamentario de Morena, se supone derivado de los 68 foros. Un primer punto sería el reconocimiento del acceso a electricidad como un derecho constitucional, la revisión de las tarifas eléctricas, la creación de estímulos que promuevan la transición energética y 4, el reconocimiento y respeto a la generación distribuida de electricidad por particulares. ¿Qué opinión te merece, Gonzalo? Pues yo te diría de que eso funciona muy bien si es lo único que se aprueba. Y eso sería interesante porque esos 4 puntos pueden llegar a pasar y habría cierto nivel de consenso. Pero te lo voy a decir, esto no, ojalá que sea la nueva versión o la nueva contrarreforma y se eliminen cosas tan problemáticas como la cancelación de los permisos privados, hacer que CFE prácticamente sea el único comprador de energía y obviamente pues, la posición de privilegio para echar a andar sus plantas más contaminantes. Si estos elementos son desechados,
probablemente tendremos justamente un dictamen que pudiera ser acompañado por otras fuerzas políticas. Y en eso déjame ser muy claro, Gabriel, en la forma que mandó el presidente su iniciativa en el 30 de septiembre, el 1 de octubre, esa es una iniciativa que está muerta, esa nadie la va a poder acompañar, ni el PAN, ni el PRI, ni ningún partido de oposición, e incluso dentro del propio Morena hay varios legisladores que han mostrado sus reservas con respecto a aprobar una medida tan agresiva. Ujú, ujú. Tú serías de la idea de que, bueno, que incluyan esto, pero que además quiten puntos que siguen generando comentarios, críticas y pues ciertamente cálculos que pueden ser más perjudiciales que vendrán a apoyar, ¿no? Efectivamente, aquí es importante entender de que si esos 4 puntos es el corazón y es prácticamente la iniciativa que estaría empujando Morena, tiene buena probabilidad de pasar. Incluso te lo adelantaría, incluso hay cierto consenso y apoyo a la nacionalización del litio, pero todas las partes que es afectación a la generación privada, eso prácticamente es una línea roja que ningún partido de oposición va a acompañar. Claro, claro. Evidente entonces que han cambiado comas, han cambiado puntos, inclusive párrafos y páginas enteras, Gonzalo. Yo te diría que es prácticamente remover de toda esta contrarreforma energética, quitarle todo el tema energético y únicamente dejar el litio. Ahora, hay una parte fundamental es conocer el detalle de esta contrapropuesta. Y te lo puedo también ir adelantando, esta vez no se va a poder quejar el oficialismo, el presidente López Obrador, el propio Manuel Bartlett, porque sí hay contrainiciativas o hay iniciativas propuestas por otros grupos parlamentarios que también merecen una discusión y ojalá que tuvieran muchísimo más foros y más exposición para poderlas contrastar contra lo que está mandando el oficialismo. Hay quien considera y calcula que esta iniciativa, o bueno, sea lo que se presente, podría estarse dando en el mes de septiembre. ¿Lo verías ya más concreto en septiembre, que se pueda iniciar la discusión, que se presente ya después que se dé comisiones y pues, se vaya al pleno? Has tocado yo creo que el punto central, Gabriel, y es el timing. El timing lo es todo. Justamente Sí. estamos viendo de que esto si se llegara a pasar al siguiente periodo ordinario de sesiones, va a entrar directamente a competir con el espacio y la atención que tiene la discusión del presupuesto. Y obviamente esto va a ser una mayor carta de negociación con los otros partidos y grupos parlamentarios. Obviamente ahí se va a perder el enfoque. Yo te diría que incluso la determinación y el sentido de urgencia. Es muy posible, es un escenario bastante real, que esta iniciativa nunca sea votada y ni siquiera llevada al Pleno. Obviamente tendremos que ver cuál es el sentido de urgencia que son y qué tan dispuestos están a negociar Morena y el presidente López Obrador, o bien simplemente veremos mucha alaraca, mucho discurso, mucha retórica, pero nada tangible. Fíjate, entiendo esta lógica y me parece que tiene mucho político, bien dices, el peso que pueda tener la carta de negociación entre legisladores, presupuesto para estados y la carta de negociación reforma eléctrica, ¿no? O sea, sí es una carta de negociación importante si se va a estar discutiendo el presupuesto para el próximo año, para el 2023, Gonzalo. Efectivamente, Gabriel, y ahí hay un elemento fundamental que hay que entender con qué cartas llega literalmente el oficialismo o la administración del presidente López Obrador para 2023. Hemos visto y es ampliamente comentado, incluso lo hemos platicado en este espacio, de cuánto le está costando subsidiar o mantener los precios artificialmente bajos de la gasolina, también del diésel. Estamos viendo también cómo ha crecido el precio de todos los demás energéticos, gas LP, turbocina, gas natural. Obviamente eso está haciendo que las finanzas públicas traigan una debilidad estructural bastante importante. Se habla justamente que podría rebasar los 200,000 millones de pesos. Obviamente vamos a llegar a un 2023 donde algunas calificadoras ya lo ponen por debajo incluso del 1.5%. La recaudación no va a estar ahí. Obviamente si México termina un déficit importante, superior quizá al 4%, del PIB en déficit fiscal, vamos a tener las finanzas públicas totalmente apretadas para el año 2023. Así que tampoco, dado lo que está ocurriendo al día de hoy con los precios de los energéticos, no hay mucho espacio de negociación para poder darle algo a la oposición y poder ganarse esos votos.
Oye, haciendo un paréntesis sobre esto que estamos viendo a nivel global, una crisis en los energéticos, ¿cómo sigues dándole lectura a todo esto que está pasando en Rusia y los impactos que está teniendo también en México? Y vemos que pues, el gobierno está tomando ciertas medidas. No me quiero salir del tema, pero bueno, aprovechando que estás con nosotros, quisiera conocer tu opinión, sobre todo ante el retiro del IEPS, bueno, de estar cobrando el IEPS y la aplicación de subsidio directo para las gasolinas. ¿Será una medida que pueda tener efectos contraproducentes, sobre todo en temas presupuestales para el propio gobierno? Sí, efectivamente es lo que comentaba hace un segundo, Gabriel. Justamente mantener esos precios artificialmente bajos de la gasolina, que a pesar de bajos estamos hablando de 23, 24 pesos, cuando su precio con impuestos estaría por arriba de los 27, 28. En el caso de la gasolina premium, incluso hasta los 29, casi 30 pesos. Eso es importante porque no le va a alcanzar el dinero, sobre todo en la segunda mitad del año, a la administración del presidente López Obrador. La economía no está creciendo al ritmo suficiente para poder generar ingresos de otra parte, quizá del ISR o incluso del IVA. También obviamente esto justamente va a tener una gran revisión, yo te diría que en la segunda mitad del año, probablemente por ahí de junio, julio, por parte de las calificadoras. Quizá, dada la circunstancia que estamos viendo geopolítica con la crisis en Ucrania y la guerra que ha declarado el presidente Vladimir Putin, veremos quizá cierto nivel de pausa o de prudencia por parte de las calificadoras, pero la debilidad estructural con la cual está afrontando el gobierno mexicano esto, pues obviamente sigue siendo un tema de preocupación. Gonzalo Monroy, muchísimas gracias por esta charla, director general de consultoría GEMEC. Como siempre, gracias. Claro que sí, Gabriel, te mando un enorme abrazo a ti y a todo tu público.